Muy bien, y faltan 21 días para que arranque el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Sin embargo, las autoridades de ese país ya no saben qué hacer para suspender las manifestaciones de las personas que están en contra de esta fiesta deportiva. Los brasileños dicen: ¿por qué tenemos que pagar impuestos para que se realice una fiesta que cuesta millones de dólares a un país donde ni siquiera se brinda un servicio garantizado de salud y de educación digna? Esa queja es lo que hace que las manifestaciones vayan en aumento, y de hecho el día de ayer se registró una manifestación en la zona de Belén, donde se estaba exhibiendo de parte de una marca de gaseosas muy conocidas la Copa del Mundo. Los manifestantes trataron de robar la copa que va a ser el galardón final de este mundial. Solo 3 semanas para que comience el Mundial de Fútbol. Equipos de 32 países lucharán por el trofeo. Mientras muchos esperan toda una vida para alzar la copa, este grupo de manifestantes en Belén, Brasil, intentó destruirla. Lo que comenzó como una fila de hinchas para ver el símbolo de la victoria futbolística terminó en una violenta protesta cuando un grupo de personas irrumpió en la galería con piedras. Los manifestantes rechazaron el aumento en el costo de los tiquetes de bus. Creemos que el aumento en las tarifas de buses no ha cambiado en nada las condiciones laborales de quienes trabajan en los servicios de bus, ni tampoco por la gente que los utiliza. Entre tanto, Sao Paulo, la ciudad donde se inaugurará el Mundial, vivió un nuevo día de huelga, también por parte de los conductores de buses públicos, lo que generó caos en el tráfico. Comenzaron un paro para hacerle daño a alguien, pero terminaron perjudicando a los que ya sufren, los ciudadanos. La policía civil en 14 estados, 6 de ellos sede del Mundial, protagonizaron una huelga para exigir aumento salarial y mejores condiciones de seguridad. En Río de Janeiro, donde el mítico Maracaná será escenario de la final del campeonato, el líder de la policía civil y el sindicato de uniformados adelantaron negociaciones. A las decenas de protestas en las últimas semanas se suman las críticas por el retraso en las obras de los estadios. Brasil tiene plazo hasta este jueves para presentar listos todos los 12 campos de juego a la FIFA.